tienes que tener un poco claro qué es una web, cómo funciona y algunos conceptos básicos para entender, para lo mínimo para entender qué estás comprando y qué vas a contratar o qué vas a hacer y poder tomar decisiones informadas. Tienes que tener claro una temática, tienes que tener claro un nombre, un objetivo. Bienvenida, bienvenido a la tercera temporada del podcast Proyecta tu negocio digital, donde entrevisto a expertos de todas las áreas del mundo online para que puedas aprender de ellos, aplicarlo en tu negocio y que conozcas a los profesionales que te ayudarán a escalar tu proyecto digital. Te enseñarán trucos, estrategias y herramientas para ponerlos en práctica en tu día a día y conseguir que tu negocio crezca y ahorrarte tiempo y dinero. Soy Sandra Fernández, especialista en gestión de negocios y equipos online, y como Project Manager Digital conozco todas y cada una de las áreas de los negocios digitales. Así que si quieres saber cómo te puedo ayudar a gestionar y organizar tu negocio online, a conocer todas las áreas de tu proyecto digital y cómo escalar tu empresa, visita mi web www.sandrafp.com y descubrirás todo lo que puedo hacer por ti. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Hoy os presento a Taisa, informática especializada en diseño web. Ella se dedica a ayudar a madres emprendedoras con la parte más técnica de su negocio, ayudándolas a tener una web funcional y con personalidad, que les ayude a cumplir con los objetivos de su negocio por medio de la creación, mejora, mantenimiento y optimización de páginas web. Hola Raquel, ¿qué tal estamos? Pues muy bien, aquí a contar un poco sobre páginas web, que seguro que a mucha gente le interesa. Sí, yo creo que es un tema muy interesante porque hay muchas dudas, o sea que seguro, espero que podamos por lo menos esclarecer un poco todas esas dudas que solemos tener cuando nos planteamos hacer una web o cuando tenemos una web y a lo mejor la queremos cambiar. Así que bueno, pues vamos con la primera pregunta, porque es importante tener una web. Pues hay muchos motivos. El primero suele ser para diferenciarte de quien no la tiene. Entonces, cuando estás en un mercado en el que no todo el mundo tiene web, el hecho de que tú la tengas ya te está haciendo la primera diferencia. Obviamente, quien tiene una web da una sensación de más profesionalidad porque también depende del negocio. Hay negocios que cuando a alguien lo ves que hace las cosas es un poco como de refilón, no sabes tampoco si es un negocio en serio o no. Cuando ya tiene una web, sabes seguro que es alguien que se está tomando su negocio en serio y que es un negocio, no es algo que hace por ganarse unos duros o por hobby o por amateur, sino que ya es un profesional que se está tomando en serio su trabajo o su negocio. Entonces, luego, ¿por qué es importante también? Obviamente porque te pone un escaparate en el mundo online que de otra forma se queda muy restringido, porque las redes sociales además sabemos que es súper efímero todo lo que hay en redes sociales y lo que haces ahora dentro de unos días, si te descuidas, o de un mes, es que va a quedar ahí relegado al olvido y ya no va a haber servido para nada. Sin embargo, todo lo que tienes en tu web tiene mucha mayor permanencia, mucha mayor estabilidad y va a estar ahí por años incluso. Entonces, motivos para tener una web hay muchos. Sí, yo creo que es lo que tú dices, sobre todo es la seriedad que aporta el hecho de tener una web, ¿no? Yo también antes de contratar, si veo a alguien que tiene web y a alguien que no tiene web, yo por lo menos sí que me decantaría más por alguien que tiene una web porque parece que me da como más seguridad, ¿no? Ha hecho como una inversión de tiempo, de dinero y bueno, sí que es verdad que ese plus lo tienes, sí. ¿Y qué partes son indispensables en una web? Dependerá mucho del tipo de negocio. Lo mínimo, mínimo, mínimo que siempre tiene que tener una web es una presentación, decir quién eres o quién es la empresa, qué haces, qué ofreces, de qué va lo que tú quieres vender y cómo conseguirlo, cómo contactarte o cuál es el siguiente paso. Porque hay veces que te presentan, vale, esto es lo que hacemos y te quedas como, vale, y ahora si yo te quiero contratar o si te quiero comprar, ¿qué hago? Entonces, ese es un punto también muy importante, darles ese siguiente paso a qué vas a hacer. Entonces, eso es lo mínimo, mínimo que tiene que tener una web. Entonces, en cuestión de partes, todo esto se puede hacer con una sola parte, en una sola página o puede ser en páginas diferentes, no tiene por qué ser todo en el mismo sitio y depende del tipo de negocio, del tipo de en qué punto estás realmente, pues te vale la pena empezar con algo sencillo
o puedes empezar con algo más avanzado o empezar con lo sencillo e ir evolucionando. Pero lo mínimo que tienes que ofrecer son esas cosas, eso, presentarte, qué haces y qué ofreces y cómo dar el siguiente paso para conseguirlo. Pues esto me parece muy interesante, o sea, que sepan esto, ¿no? Que no tienes que invertir en una super mega web, a lo mejor cuando empiezas, que con Y tener está. como una one page, ¿no? Eso es Con la los datos, monopágina, la one page. claro, para presentar un poco lo que haces, quién eres y cómo contactar contigo, pues ya con eso vas tirando y a medida que el negocio va Ahí evolucionando, está, pues vas invirtiendo un poco más. Pues muy buena idea, mira, ahí está, no lo había yo ahí pensado. está. Muy bien. ¿Y con qué nos recomiendas que hagamos una web? ¿Con qué editores? ¿Con WordPress? Pues WordPress es lo que usa la mayor parte de la gente y al final con estas cosas vale la pena apostar sobre seguro. ¿Por qué se usa WordPress? WordPress en realidad, mucha gente dice, es que si el gratuito, el de pago, el no sé qué, no, WordPress es gratis. WordPress es un software gratuito que está creado de forma comunitaria. Esto quiere decir que hay mucha gente y empresas que apuestan por trabajar en WordPress de forma gratuita a cambio de que WordPress funcione y WordPress esté ahí. Entonces hay una comunidad muy, muy, muy grande en todo el mundo de WordPress que crean plugins, que trabajan en WordPress, en lo que es el núcleo de WordPress, que traducen, que lo mejoran. Entonces, es un software que vale la pena, que se usa mucho y que tiene un respaldo muy grande. Entonces, vale la pena usar WordPress. ¿Cuándo no vale la pena usar WordPress? Pues cuando veas que realmente el proyecto se va mucho de lo que WordPress puede hacer o te interesaría tener algo personalizado. Si no, tírate a WordPress. ¿Plataformas alternativas a WordPress? Personalmente, no las recomiendo. ¿Por qué? Porque te venden, hay un montón de publicidad y te venden milongas de tu web en 5 minutos, tu web en no sé qué, no sé cuántas vale. Sí, instalar un WordPress también te cuesta 5 minutos, que eso no te lo dice nadie. Instalar un WordPress son 5 minutos también o menos incluso. Pero en una o en otra, luego tienes que meter todo el contenido o meter una plantilla o meter... Entonces eso al final va a ser lo mismo en una o en otra y yo os aseguro, he probado un montón de constructores y de plataformas alternativas y como WordPress nada. Como digo, tiene muchísimo respaldo y se trabaja mucho. Tiene sus pegas también, no es que sea lo más fácil del mundo, pero a nivel de construir lo que es la web luego y de cargar el contenido es la más sencilla y es la más flexible, no solo la más sencilla, sino la más flexible. Estas otras plataformas alternativas muchas veces tienen muchas restricciones, cada una por un lado. Entonces, mi opinión es WordPress de cabeza, pero de cabeza. Sí, yo la mía la tengo hecha en WordPress y además con Elementor, con el plugin, para ir tirando. Ahí está, Luego, pues eso, ahí siempre, está. siempre mejor ir a un profesional, que es por lo que hago yo el podcast, porque no tiene nada que ver cómo te la puedas hacer tú, a no ser que seas Claro, diseñadora web, claro. Pero si no, obvio. para ir tirando, pues eso, sí que es verdad, a mí WordPress me gusta mucho, me parece Mm, bastante asequible en el sentido de sencilla, de sí que tiene mm, sus cosas, claro, puedes hacer virguerías, pero bueno, para las cosas más básicas, que es lo que mm. decimos, ¿no? Pues a lo mejor crear una one Eso page es. para empezar, yo creo que está súper bien y te ofrece un montón de posibilidades. O sea que a mí Y es gusta. muy escalable, sobre todo es eso, es muy escalable. Tú puedes empezar con una página súper sencilla y luego acabar con lo que necesites. Le puedes luego añadir tienda online, le puedes añadir una academia, le puedes añadir funcionalidades a patadas, le puedes añadir, es que prácticamente cualquier cosa que necesites. Entonces, si montas una buena base, unos buenos cimientos, que eso también es importante, porque si puedes crearla en WordPress y montar un pitoste, que también pasa de gente que empieza, Sí. se lía a poner plugins y acaba con 50 plugins que la mitad no saben lo que son, hay plugins que hacen lo mismo. Entonces, si se hace con cuidadito y con una buena base, es mucho mejor. Entonces, vale la pena, ya digo, WordPress compensa muchísimo empezar por WordPress. Y alojado, WordPress.com es una opción que empiezas gratis, que tal, pero escalar ahí en WordPress.com es muy caro a largo plazo, porque por ejemplo tener una e-commerce en WordPress.com te sale, creo que está en unos 50 euros al mes, un 45 o más, porque depende si pagas anual o pagas mensual, y es que ya solo eso te cuesta un mantenimiento web en condiciones, que ellos te incluyen un mantenimiento, pero de soporte por email y cosas así.
Plugins, para tener plugins ya solo tienes que pagar, creo que son 25 o 30 euros al mes. ¿Qué pasa? Un alojamiento para meter este software que hemos dicho que es gratis, un alojamiento para meter tú este software que es gratis y hacer lo mismo, pero con mucha más flexibilidad y pudiendo poner lo que tú necesites, te cuesta 50 euros al año. Entonces, obviamente la diferencia es muy grande. Y entonces, si es para algo de un hobby, vale, te metes en wordpress.com, pero para un negocio te metes a un alojamiento propio mucho más económico a largo plazo que meterte en wordpress.com. Que Claro, luego porque se puede migrar también. sí, porque tienen, o sea, yo el que tengo es el WordPress ORG, pero yo lo tengo Claro, alojado en un eso hosting es. que Tú, es, claro. yo por ejemplo tengo SiteGround, pero bueno, hay GoDaddy, Hay un montón. hay un montón, Hay un montón. pero sí que es verdad que yo, bueno, el mío no es barato porque SiteGround no es que sea barato, pero bueno, también tiene mucha capacidad, No, depende de la hay un rango, capacidad. claro. Depende del tipo de web, depende del tráfico, depende de Exacto. muchas cosas, pero eso, entre 50 a 100 euros al año es lo razonable para una web relativamente básica. Digamos que estamos hablando hasta igual unas 500 visitas al mes. Uy, 500 visitas al mes, no, al día. Mm. Hombre, yo Eso es recomendaría razonable. que aunque tú te quieras hacer a lo mejor tu web, sí que es verdad que consultar a un diseñador web para todo este tema del alojamiento, ¿no? Del hosting, del editor y todo esto, por lo menos que te dé esos pasos básicos que luego tú ya, pues eso, ¿no? A medida que vayas necesitando, yo sigo recomendando siempre un diseñador web, pero si tú quieres empezar, antes de empezar a lo loco, que no tienes ni puñetera idea y empezar a comprar cosas que no tienen sentido y que al final te va a salir mucho más Claro, caro, consulta a un diseñador web, oye, ¿qué necesito? Pues necesitas un hosting, ¿vale? ¿Qué hostings tengo? Pues claro, mira, dependiendo de tal, ¿tú qué vas a tener? ¿Vas a claro. tener un e-commerce? Pues sería más conveniente esto, ¿vas a tener un tal o quieres una Ahí está. academia o una membresía o lo que sea, ¿no? O Claro, no es sea, lo mismo, no es lo claro, mismo. orientarte un poco y por lo menos tener esa base, aunque tú te lo hagas tú, te lo compres todo tú y luego ya pues a medida que vayas Porque necesitando. efectivamente, porque luego si no pasa, yo a veces viene gente que ya tenía su web y empiezo a revisarles y veo que el plan que tienen a lo mejor contratado de hosting es una barbaridad para lo que necesitan y están pagando o les han metido, pasó un caso de que le habían metido un plus que no necesitaba en absoluto y estaba pagando un dineral al año que no necesitaba. Entonces se reclamó y se consiguió además que le devolvieran dinero y se le redujo el plan para que tuviera algo un poco más acorde a la necesidad. Y pues es un ahorro, es que claro, con lo que llevaba pagando los últimos años es que se podía haber pagado la web, Claro, es que es lo que digo, que muchas veces pensamos, uy, un diseñador claro, me va a costar mucho dinero. No, es que al final te lo vas a ahorrar en tiempo, sobre todo, ahí está. y luego en dinero porque te va a aconsejar mucho mejor y es eso, te va a decir, Ahí mira, pues tú está. lo que necesitas es esto, o los plugins, porque al final si le añades muchos plugins o sea, que los plugins, para quien no Eso entienda, es. son como aplicaciones que metes en tu web para hacer ciertas cosas, pues por ejemplo añades Stripe, pues para hacer pagos con tarjeta, o añades tu herramienta de email marketing para que te lo conecte. ¿Vale? Entonces vas añadiendo como esas aplicaciones a tu web y eso también ralentiza tu web. Ahí Entonces, está. no es añadir por añadir, hay que añadir con cabeza, sabiendo qué añades, para qué sirve y porque si luego, por ejemplo, tu web tarda mucho en cargar, la gente se va a ir. Porque si yo me meto en una web y está 3 horas, pues yo paso, digo, pues me voy a otra, ¿no? Voy a ver otra persona y no voy a estar aquí 3 horas Claro. esperando a que me Ahí, cargue ahí la suele web. haber, ahí suele haber dos tipos de perfiles de usuario. El que no toca nada porque le da un poco de reparo y el que va a lo loco y se lía a instalar plugins y plugins y plugins. Y ya te digo, yo me he encontrado webs que tenían 3 plugins haciendo lo mismo. 3 plugins que hacían lo mismo cuando eran Sí, completamente innecesarios. Entonces, una de las cosas que yo hago, por ejemplo, a veces es limpiezas uno de los servicios que tengo es de puesta a punto de limpieza de plugins. claro. De revisar todos los plugins que se tienen, revisar cómo están las configuraciones y quitar todo lo que no sea necesario. Porque claro, ellos o a lo mejor han tenido primero un diseñador y luego otro y cada uno va metiendo lo suyo también. O sea, hay muchas circunstancias y llega un momento en que no sabes ni lo que tienes. Y eso, y cuanto más plugin, pues peor puede funcionar la web. Sí, sí, sí. Así que nada, ya sabéis, Ahí. tenéis ese Mm, servicio que yo os lo recomiendo mucho. mm. Bueno, ¿y cómo podemos atraer tráfico a nuestra web? Hacernos visibles, que se Vale. nos vea. Claro, obviamente eso es un imprescindible porque tú dices, vale, me hago una web, vale, la haces y ya está. No, no es hacerte una web y ya, sino que luego tienes que tener lo primero pensado para qué la quieres y luego saber de dónde vas a traer la gente.
de dónde vas a conseguir las visitas. Entonces, hay distintas formas de hacerlo, distintos caminos. Puedes usar uno o varios o ir alternando, pero tienes que tener una forma de llevar gente a la web. Entonces, lo primero te tiene que gustar tu web. Eso, justo el otro día que he estado en un grupo de emprendedoras, había una que decía eso, dice, es que no me gusta mi web. Entonces, pues no la doy. No la doy, porque no me gusta. Entonces, claro, ese es un primer problema. Te tiene que gustar mucho tu web para que la vayas enseñando contenta y feliz de, mira mi web, qué chula es mi web. Porque como no te guste, no la vas a enseñar. Eso es lo primero. Lo segundo, eso, decidir, vale, ¿cómo voy a atraer a la gente a la web? Hay distintas formas. Siempre, 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 siempre vale la pena hacer un mínimo trabajo de lo que se llama SEO, que es el Search Engine Optimization, que es para conseguir que tu web esté optimizada para aparecer en Google lo más arriba posible. Entonces, hacer un mínimo de trabajo de optimización para estar en Google es un imprescindible. Posicionar tu marca. Cuando alguien busca tu marca tiene que ser lo suficientemente única, obviamente, para que no haya nada parecido y sea fácil que cuando alguien la busque consigas que tu web sea lo primero que aparece, pero tienes que hacer un trabajo mínimo para eso. Para que cuando te busquen la marca, a lo mejor cuando no eres muy conocido no te van a buscar, pero es que cuando pase un tiempo va a llegar un momento en que te van a buscar o tu nombre, si haces marca personal, o tu marca del negocio, o lo que sea que vendes, va a llegar un momento en que la gente te va a buscar a ti y tienes que estar ahí arriba y eso es de lo primero que tienes que posicionar. Luego, obviamente, pues posicionamiento pues depende del tipo de negocio, pues se mira de una forma o de otra de hacerlo, pero hacer un mínimo de trabajo de SEO es imprescindible, porque eso te va a ayudar a largo plazo a que llegue gente a tu web. Hay veces que es muy fácil, pues por ejemplo, una clienta que tenía una academia que llevaba muchos años y no le llegaba gente, pues le hicimos una reestructuración de la web, le optimizamos, pues al mes siguiente ya tenía 3 alumnos que la habían encontrado a través de Google, después de muchos años sin que por la web no la encontrara ni la contactara nadie, pues empezó a posicionarla, la conseguimos posicionar en primeras posiciones y empezó a llegarle la gente de nuevo. Bueno, de nuevo no, le empezó a llegar más gente porque antes no le había llegado a través de la web nunca. Entonces, hay veces que no es fácil posicionar porque hay negocios que hay mucha competencia, que es muy complicado, entonces eso se puede hacerlo de forma por otros caminos, a lo mejor puedes tener un blog y posicionar otras cosas alternativas que tus clientes puedan estar buscando y luego pues también hay quien trabaja redes sociales, hay quien trabaja las redes sociales muy bien y entonces lo que haces es redirigir a toda esa gente de redes sociales, que las redes sociales ya sabemos que no son nuestras, redirigirlos a tu web, que se suscriban a tu lista y que estén donde tú quieres que estén, en tu terreno, no en el terreno de YouTube o de Facebook o de Instagram o del que sea, sino llevártelos un poco a tu terreno más. Luego también está el tráfico pagado, obviamente, también es otra alternativa, que es pagar publicidad. Entonces, ahí eso sí que es algo que hay que ver con una persona especializada más en rama un poco de marketing, que te ayude y de estrategia para decidir un poco eso. Cuando viene la gente a hacerse la web, tiene que tener eso un poco claro, cómo lo va a hacer, porque eso yo no se lo puedo decir, yo puedo orientarles un poco, pero quien me tiene que decir no, es que mi proceso es este y la gente que yo traigo va a venir de aquí, eso me lo tienen que decir. Yo lo tengo que saber más o menos qué vamos a hacer y de dónde va a venir la gente. Pues eso en principio en cuanto a tráfico. Y para atraer más tráfico, pues eso, pues optimizar, se puede tener un blog o no, no es imprescindible tener un blog, no es imprescindible, pero ayuda, pero claro, tienes que trabajarlo y tienes que trabajarlo con un posicionamiento, con un trabajo de SEO, si no, no te aporta tanto. Exacto, yo que tengo un blog, pues es un trabajo. Hacer un blog no es fácil. O sea, lleva tiempo pensar las palabras, posicionarlas, pensar en cómo buscar a gente en Google para que te pueda encontrar el artículo que escribes, el trabajo de investigación de dentro, porque claro, como un título bueno no vale, tienes que luego dentro explicarlo bien, meter enlaces, porque eso también posiciona mejor, que a lo mejor vayan a otros artículos de tu blog, bueno, en fin, que lleva... Sí, yo tengo varios blogs, así que... Ya, por eso. Yo tengo unos cuantos. Lleva curro, sí que ayuda, claro, pero es lo que tú dices, o sea, ya si lo haces, hazlo bien, porque si no es como... Ahí está.
tirar el tiempo ahí en algo que realmente te puede ayudar si lo haces bien. Sí, sí. Ujú. ¿Y cómo podemos medir el tráfico que llega a nuestra web? ¿Qué herramientas tenemos? La habitual que se suele usar es Google Analytics, pero Google Analytics es bastante compleja. Y yo sé que la mayor parte de la gente se agobia un poco con Google Analytics y de hecho ahora mismo han hecho cambios en la interfaz, incluso yo el otro día entré y me costaba un poquito encontrar dónde están las cosas. Entonces, yo suelo conectar con Google Analytics porque cuando quieres ver cosas en detalle y en profundidad es la más completa y aparte pues porque conecta con otras herramientas y tal y te da algunas estadísticas muy buenas, pero ya digo que no es la más fácil. Una que es imprescindible también conectar es la Search Console. La Search Console de Google lo que recoge es la información, no recoge la información en sí de tu web, sino la información de Google, de la gente que llega a Google y busca y aparece tu web. Entonces te dice cuántas veces ha aparecido tu web, cuánta gente ha hecho clic, en qué posición media estás, porque no hay una posición exacta. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Las posiciones en Google no son fijas, sino que dependen de la persona que está buscando. Entonces, ya no son fijas, entonces te dan una posición media. Entonces, a lo mejor a una persona le puedes aparecer en primer lugar porque pues ya tiene a lo mejor un contacto con tu negocio o algo así, entonces Google intuye que te está buscando tu web, pero a lo mejor para otra persona que no sabe nada jamás de ti de la vida ni apareces. Entonces, nos dan al final, lo que nos dan es una posición media, pero bueno, ahí le suele ir normalmente, por lo general. Y entonces esa información es súper útil porque te ayuda un montón luego a ver cuando ya estás posicionando algo, a lo mejor en posición 6-7 dices, bueno, pues lo voy a potenciar y entonces puedo subir. Y te dice un poco también por dónde está llegando la gente, por dónde está llegando más gente. Si ves que hay alguna palabra clave que te interesa, puedes eso, potenciarla y subir más. Esto que hablábamos antes del posicionamiento de marca. Y además, Google vincula la información de Analytics con la Search Console y te da unos informes ahora desde la Search Console bastante interesantes, un poco más asequibles. Luego, otra cosa que yo utilizo siempre o siempre que puedo es Metricool, porque en cuestión de estadísticas es lo más fácil, te da lo básico que necesitas para tener un estado, una visión general de cómo va tu web y tus redes sociales. O sea, tiene estadísticas de web, de redes sociales, luego también tiene toda la parte de gestión y planificación, que también está muy bien, pero ya solo por las estadísticas vale la pena conectarla y no tienes más que poner un plugin que además es muy ligerito, meterle un código que te da Metricool y ya tienes la información. Y aparte, como el método que utilizan es un método que se llama es un método más anónimo y más de pixel, más que de cookie, tienes menos problemas con el tema de las cookies, porque Analytics deberías de conectarlo en la web de forma que puedan o no aceptarte el asunto. Sin embargo, la de Metricool va de otra manera. Entonces, conectar Metricool yo creo que vale la pena también y de hecho ya digo que es una herramienta que vale mucho la pena, incluso en la versión gratuita, que es para un solo proyecto, va bastante bien. Yo uso Y con todo eso tienes información de sobra para saber cómo está, cuántas visitas tienes, porque es importante que sepas cuánta gente te está visitando y de dónde viene, de por dónde vienen más, y de redes sociales, si de Google, si de dónde. Entonces eso también es bueno saberlo. Sí, Si de sí, móvil sí. o de escritorio también es bueno saberlo. Sí, te da la franja de edad, sí, Mm. también el sexo, la localización. Sí, la verdad Ujú. que da mucha información. Yo uso esas tres también. Y Ujú. luego para ver eso, la velocidad de la web, que eso también ayuda a Mm. posicionar, que es lo que hablábamos antes, que si tarda Mm. mucho en cargar, pues te penaliza. El Google Page Speed, que también Ujú. te da un Sí, poco lo la que pasa, velocidad. el Google Page Speed, lo que pasa es que es utópico, ¿vale? Ya. No, lo digo porque hay mucha gente que me viene y me dice, es que yo tengo una puntuación muy mala y tal, y quiero subirla, y entonces tengo que bajarles a veces los pies un poco a la tierra, porque el Google Page Speed ya digo que es utópico. Y si tú quieres meterle un píxel de Facebook porque vas a hacer publicidad, y si tú quieres meterle una conexión con X cosa porque la necesitas para lo que sea, es que va a ser inviable sacar una buena puntuación en Google Page Speed. Lo importante es que la web cargue rápido, no la puntuación del Page Speed. Eso es lo primero.
Y también la sensación de carga, no tampoco el numerito que te diga de carga. Si tú entras a la web y la notas que entra ágil, está entrando ágil. Olvídate de que diga una cosa o de otra. Entonces tampoco hay que calentarse en exceso la cabeza. Hay que tener... No. Lo que no puede ser es que la web tarde 5 segundos en cargar y que estés ahí esperando y esté en blanco. Sí. Claro, entonces... No, a ver, hay veces, porque a mí me ha pasado también con clientes, pues que a lo mejor las fotos no estaban optimizadas y pesaban Sí, demasiado, eso. entonces sí que es Sí, verdad que esa también es muy típica. te da como consejitos, ¿no? Optimiza tus imágenes, optimiza Sí. los vídeos, por ejemplo, pues no metas vídeos, mete enlaces, ¿no? Que vayan a... No, se puede. Hay plugins para retardar la carga de los vídeos, por ejemplo. Pues eso, o por ejemplo lo que hablábamos de los plugins, ¿no? Que tienes 80 plugins ahí que no te Y algunos sirven ni la los... mitad, pues Obvio. revisa eso. O sea, al final es... A mí me gusta esta porque de vez en cuando, ¿no? Porque muchas veces vas metiendo, vas haciendo y no eres consciente, y sí que es verdad que cuando lo haces alguna vez, revisas. Y porque yo, por ejemplo, claro, ya tengo también mi web, yo enseguida entro y como ya está guardado ahí, ¿no? Ahora no me acuerdo cómo se llama esto, que ya carga como automáticamente, vas casi, ¿no? Pero sí que es verdad que hacer esto me viene bien para recordarme de, ostras, es que metí imágenes y, pues yo qué sé, pues no me acordé de optimizarlas. O he estado También hay un metiendo plugin que te lo plugins. hace automáticamente. Claro. El irte optimizando las imágenes. Lo de las imágenes es muy habitual porque, claro, como las cámaras que tenemos hoy en día en los móviles incluso te dan una resolución enorme, no, para el móvil, o sea, para la web hay que reducirla. Y también eso, si sabes que el 90% de la gente te va a entrar desde el móvil, pues no necesitas poner imágenes de 1200 píxeles de ancho. Con ponerlas, yo que sé, de 800 va bien. Que en el escritorio a lo mejor no se ve igual de bonito, leñé, pero es que te van a entrar un 10% de personas desde el escritorio. ¿Qué más dará que no se vea una calidad súper nítida en el escritorio si no va a entrar casi nadie de ahí? Sí. También depende de qué tipo de web seas. Si no es lo mismo que seas un fotógrafo, a que seas un blogger, a que seas Exacto. lo que sea No, y que sea una foto de adorno. o tienes productos, ¿vale? Si tienes productos, aparte que si tienes un e-commerce, que tienes un montón de imágenes, pues claro, eso se puede, o sea, yo creo que a mí una de las cosas que me desespera cuando vas a comprar algo es que tarde mucho en cargar, ¿no? Para ver el producto y tal. Entonces, hacer ese ejercicio, sobre todo los que tenéis e-commerce, pues es interesante, y eso, instalar plugins a lo mejor que te ayudan a optimizar. O sea, investigar un poquito para que la cosa vaya más ágil y vaya mejor, porque te tienes que poner en el lado del cliente, y eso, yo no voy a estar para comprarme, yo que sé, una chaqueta 3 horas esperando a que eso cargue, ¿no? Y para ver una chaqueta, que si quiero ver 8 distintas, que es lo más normal, ¿no? Que no solo quieras ver una, que quieras ver más, es como me quiero pegar un tiro aquí, que yo no tengo toda la mañana. Entonces, hacer este ejercicio de revisar la carga de la web, más que nada es eso, es revisar la carga de la web para, y si no, investigar o preguntar eso a diseñadores webs, oye, ¿qué puedo hacer para mejorar eso eso? es, claro, obviamente también casi todos ofrecemos servicio, bueno, casi todos, depende, ¿vale? Porque sabéis que hay lo que son diseñadores web, que son más diseñadores gráficos que maquetan, que se meten mucho menos en parte técnica, digamos. Y luego pues hay otra rama que son pues, más desarrolladores o tal, o yo soy un poco un híbrido. Yo soy informática realmente y entonces pues yo sí que trabajo bastante toda esta parte de que la web esté optimizada y de la optimización y de revisar temas más avanzados. Yo uso más GTmetrix en cuanto a velocidad de la web, yo uso más GTmetrix, que es otra herramienta que también está bastante bien. Y es un poquito más suave, no es tan dura como PageSpeed, que ya digo que te pide una utopía. Y sobre todo ahora, o sea, hace este año creo que fue en primavera que hicieron un cambio, porque en verano entró un cambio de Google que va sobre lo de los Core Web Vitals y todo esto, que afecta más, en teoría, al posicionamiento, se supone que afecta un poco más. ¿Pero qué afecta? Pues detalles también de usabilidad. Lo típico de que entras a la web y está cargando y le vas a dar al botón, pero el botón para cuando quieres darle se te ha movido de sitio y ya no le das o le das a otra cosa, y eso... Eso lo valoran bastante negativamente porque saben que a la gente le fastidia mucho, que es muy molesto y que puede ser incluso que estés llevando al usuario a hacer una acción que no es la que toca, que eso puede ser incluso malintencionado en algunos casos.
Bueno, Este año ha habido cambios al respecto de esto. yo voy a dejar todas las herramientas en las notas del Mm, podcast para que muy puedan bien. eso, investigar, echar un ojo a Mm. todo. Y bueno, y una vez tenemos todo esto, ¿qué acciones podemos hacer para mejorar nuestro posicionamiento? Va a estar ahí arriba. Vale, para el posicionamiento, como hemos dicho, la velocidad de carga, pero no solo la velocidad de carga, ya digo, sino estos Core Web Vitals que se llaman, que eran eso, lo que es la carga en sí, lo que es lo rápido que aparece la primera parte de la web, lo primero, y este tema del, del desplazamiento de los objetos en el momento de la carga. Entonces, esto es importante. Obviamente, la optimización del contenido en sí, tienes que haber hecho primero un estudio de palabras clave en condiciones, porque yo puedo pensar que la gente va a buscar de tal manera mi producto, pero luego resulta que no es así. Entonces, hay un ejemplo que pongo también mucho, también dependen los localismos, incluso es que hay muchas cosas a tener en cuenta y tienes que tener en cuenta dónde está tu público y qué es lo que quieres hacer. El ejemplo que suelo usar a veces es el de panqueques y tortitas. Si yo voy a poner una cafetería y quiero posicionar que tengo las mejores tortitas, pues no es lo mismo que yo esté en España a que esté en un país de Sudamérica. Entonces, si yo voy a posicionarme en España, tendré que decir que son las mejores tortitas, pero si yo resulta que estoy en México, a lo mejor tengo que decir panqueques. Entonces, esto tienes que estudiar cuáles son las palabras clave, cuáles son las palabras específicas que usa la gente, porque a lo mejor no es lo que tú tenías en la cabeza, y si tú solo lo haces en función, porque claro, mucha gente se instala el plugin los plugins de SEO, que te dan un poco una guía, unas pautas de lo que tienes que hacer y tal, entonces dicen, vale, yo voy a seguir las pautas y ponen la palabra que se les ocurre y lo ponen todo verde, hay una checklist, hay una especie de checklist y lo ponen todo verde. Ya está, esto entonces es posición. Entonces, y luego me vienen y me dicen, mira, aparezco en primera posición. Le dices, vale, vas a mirar en las herramientas que te dan, en las herramientas de búsqueda de palabras clave y ves que dices, vale, pero es que esto no lo está buscando nadie. ¿Qué más dará que estés en primera posición si esto no lo busca nadie? Entonces, has hecho un trabajo de esfuerzo, de optimización, de cambiar el texto y de configurar todo para una palabra clave que no está buscando nadie. Entonces, el primer paso siempre es saber esas palabras clave, que también hay herramientas pues como Ubersuggest o DinoRank que te permiten hacer búsquedas. Casi todas tienen una cuenta gratuita o planes relativamente económicos que te lo permiten. O puedes, si tienes eso, si tienes a alguien que te lo pueda mirar o el diseñador, yo normalmente sí que le suelo hacer una búsqueda de palabras clave y se las suelo dar, pues depende del negocio, hay veces que está muy claro, pues psicóloga, pues psicóloga es psicóloga y psicóloga en la ciudad que sea, entonces no hay mucha vuelta de hoja, pero cuando es algo más así, pues sí que le suelo hacer un proyecto un poco más grande, pues sí que solemos hacer un poco búsqueda de palabras clave y yo se las paso para que preparen los textos con eso. También si tienes copywriter, los copywriters hoy en día se están poniendo las pilas de empezar a dar textos optimizados con SEO también, porque se nota. Y han aprendido también, obviamente, de búsqueda de palabras clave, no también a ponerse la palabra clave que se les ocurra. Entonces, todo esto pues es lo que ayuda a que nos posicionemos. Y luego, enlazado externo. Tienes que conseguir que otras webs enlacen tu web, porque Y eso es lo bueno, que le dice a Google que tu web es importante. Cuando otras webs la están enlazando, quiere decir que tu web es importante. a mí esto me pasa con el podcast, porque mucha gente personas que entrevisto en el podcast, me piden el enlace ¿no? para insertarlo en su web y a mí eso, claro, me ayuda, Claro. porque primero ellas tienen la entrevista donde pues explicáis, ¿no? todo vuestro trabajo, cómo funcionáis y tal, que yo creo que es muy interesante y muy importante a Claro. la hora de contratar a alguien, ya haberle escuchado, saber cómo trabaja y tal. Y eso, ¿no? Ya tienes esa entrevista, a ellas les viene muy bien de cara a la visibilidad y que alguien pueda conocerlo. Y luego a mí, pues claro, también me viene genial porque es una manera de que enlacen con mi web. Y bueno, muy bien, la verdad Claro. que sí, sí, sí. Obvio, obvio. Todos los enlaces entrantes son interesantes, tanto los propios de tu propia web Mm. como sobre todo también los externos. Mm, muy bien. Bueno, y por ejemplo, si alguien solamente necesita una página, una landing page, ¿compensa hacer una web completa o no?
Pues depende mucho de qué vayas a hacer. O sea, si ya tienes una web, te vale la pena aprovecharla y aprovechar tu dominio para precisamente también que los enlaces a esa landing que tú luego vas a repartir por todas partes vayan a tu web. Y para que el tráfico, porque un criterio también que tiene Google, como además le metemos Search Console, le metemos Analytics y le metemos todo esto, un criterio que también tiene Google es si una página está teniendo mucho tráfico es porque es importante. Entonces, si hay mucho tráfico, pues será interesante este contenido, ¿no? Entonces, también cuanto más tráfico tenga tu web, mejor. Por eso, por ejemplo, yo no recomiendo usar Linktrees en Instagram externos, sino tener tu propio Linktree en tu web. Todo el tráfico que puedas pasar a tu web, mejor. Cuanta más gente entre tu web, mejor. Entonces, si tienes que hacerte una landing page y ya tienes web, lo mejor sería que esté dentro de tu propia web, dentro de tu propio dominio. Si no la tienes, si no tienes la web hecha, pues ahí tienes que valorar. ¿Te vale la pena usar para algo, para hacer algo rápido, ágil? Pues a lo mejor sí que puedes plantearte usar una herramienta de estas que te ofrecen landing. Pues, por ejemplo, el propio MailChimp tiene opción de crearte landing, o todas las herramientas de email marketing suelen darte una opción de crear ellos mismos una landing y ya está. Claro, cuando todavía no tienes hecha la web, pues y no tienes ni decidido el dominio ni todo, pues a lo mejor te vale la pena eso. Pero si ya tu idea es a medio plazo tener una web, pues te vale la pena a lo mejor empezar, como hemos dicho, vale, vamos a poner los cimientos y empezamos a construir ahí. Yo tengo una clienta que este año ya sabe que quiere tener una web, pero todavía está en el proceso de preparativos, que la gente piensa, no, me hago una web y esto ya está. ¡Hala, hazme la web! No, tienes que tener los textos, tienes que tener las fotos, tienes que tener claro lo que hemos dicho antes, el objetivo, de dónde va a venir la gente, tienes que tener claras muchas cosas. Entonces, esta chica está trabajando esto, que de hecho hemos hecho un programa que tengo yo en el que vemos toda esta parte y vamos viendo los detalles, pues entonces ella está trabajando en esto, pero me dijo, mientras tanto, yo quiero tener ya una web básica para ir cogiendo emails, para ir haciendo captación de emails. Entonces, en vez de, se podría haber creado una landing en cualquier otro sitio, pero me dijo, no, móntame ya la base, lo hablamos, y entonces lo que hice es eso, le hice la parte de instalación básica, le puse los cimientos, le puse los plugins básicos, le puse lo que yo llamo una web do yourself, que es el mínimo imprescindible, que yo se lo dejo instalado, y aparte de eso, pues una landing tipo Linktree, pero en su web y con un diseño mucho más personalizado. Además ella es ilustradora en su caso, entonces pues quería algo muy vistoso, para ella era importante, y le montamos un Linktree chulo con un email de suscripción, y entonces ella de momento, ¿qué está haciendo? Pues está ya captando email marketing y haciendo email marketing. Y solo tiene, ya digo, una web con 6 enlaces y un registro de suscriptores enlazado a MailChimp. Pero ya tiene su web. Sí, Y sí, ya sí. tiene un dominio que está ganando autoridad, porque la autoridad también se gana por tiempo. Cuanto más tiempo tengas el dominio comprado, mejor. Está ganando autoridad ya, está ganando visitas y está haciendo email marketing desde su propia web. Sí, sí, a ver, yo también Y pienso ya tiene un que dominio propio, ya tiene un correo de dominio propio, que es otra cosa que a mí también siempre me echa un sí, poco para atrás. Cuando alguien de un negocio me da una dirección de Gmail para escribirle, digo, ¿por qué? se queda un Entonces, poco raro. claro, le resta seriedad, como decíamos al Sí, principio, sí, le sí. resta seriedad también el que la gente te dé una dirección de Gmail a veces, y porque además es que una vez que tienes el dominio, el correo va incluido, que mucha gente ni lo sabe, que el correo normalmente lo tienes incluido en cuanto compras el dominio, puedes tener tu correo con tu y luego a la hora de gestionarlo lo puedes gestionar desde Gmail exactamente igual que si fuera una cuenta de Gmail, totalmente igual que si fuera una cuenta de Gmail, pero externamente es una cuenta de tu dominio. Entonces no Sí, es es que mucho vaya a más ser más profesional, complicado. Ahí más está. profesional y ya está. Y ahora que hablábamos de esto, ¿no? Que decías que muchas veces la gente, no, yo hago una web y ya está. No, no. ¿Qué tenemos que tener en cuenta antes de ponernos a crear nuestra web? Que esto es muy importante. Pues efectivamente. Yo esto es algo que llevo desde el principio trabajando mucho, porque hay un punto muy importante, que es
que cuando van a hacer la web, lo dicho, no es hazme la web y ya está, ¿vale? ¿Yo qué te pongo? ¿Qué pongo en la web? Yo no me lo voy a inventar. Yo no me lo puedo inventar. Podría hacer 1000 cosas. De hecho, una vez hice una web solo en función de lo que tenía esta persona en redes sociales. Y le extraje todo el contenido de ahí. Porque a veces tenemos mucho contenido ya directamente en redes sociales y no es que necesitemos inventar la rueda, es que ya lo tenemos. Entonces, a veces eso es viable. Decir, venga, pues vamos a ver qué tienes en redes sociales y de ahí extraemos todo lo que necesites. Yo esto es algo que llevo trabajando desde el principio y lo insisto mucho por eso, porque cuando empiezan de cero no lo saben. Entonces yo tengo mi recurso gratuito, el principal es una checklist de qué necesitas para empezar la web. Entonces, necesitas tener un poco de información, lo primero, porque si no sabes ni lo que es una web, ni lo que es WordPress, ni lo que es tal, ni lo que es cual, te pueden acabar eso dando gato por liebre. Y yo he oído casos a patadas, gente que le han hecho webs de HTML y a ver luego qué haces con eso porque no la puedes editar tú jamás, o que se la estaban haciendo en PHP y se la dejaron a medias y ahí se quedó colgada porque no, por lo que hablábamos antes. ¿Por qué WordPress? Porque como te hagan una web en código, sí, será muy rápida y será todo lo que tú quieras, si es que te la terminan, no como le pasó a esta otra persona. Pero luego no la puedes editar tú tan fácil. Se pueden hacer con panel, se pueden hacer, pero eso ya es un desarrollo muy avanzado que te va a costar un ojo de la cara, esa es otra. Entonces, tienes que tener un poco claro qué es una web, cómo funciona y algunos conceptos básicos para entender, para lo mínimo para entender qué estás comprando y qué vas a contratar o qué vas a hacer y poder tomar decisiones informadas. Tienes que tener claro una temática, tienes que tener claro un nombre, un objetivo, para qué quieres la web, como decíamos antes, porque luego también hay casos de, es que creo que voy a quitar la web porque es que no me sirve para nada. Me dijo un día una persona que conocía de Instagram, no era clienta ni nada. Y yo ya le dije, digo, tú verás, digo, pero ¿para qué la querías? ¿Cuál es tu objetivo? O sea, si tú no tienes un objetivo claro de para qué la quieres, está claro que no vas a saber si te está siendo útil o no. Necesitas textos, necesitas fotos o imágenes también de decoración, también es para que quede un poco más vistoso. Como decíamos también al principio, ¿qué medios de contacto le ofreces para que luego dé el siguiente paso y se ponga en contacto contigo? Si tienes redes sociales o no, si las vas a ofrecer o no, si vas a ofrecer número de teléfono o no. Ahora mismo sí que hay mucha gente que sí que pone el botón de WhatsApp, hay gente que prefiere otras cosas. Entonces todo eso lo tienes también que tener decidido antes de esto. Si vas a tener o no blog, hay que tener un poco claro la estructura, lo que decíamos antes. Puedes empezar con una monopágina o puedes empezar con varios apartados, entonces eso también tienes que pensarlo un poco, qué tipo de web realmente te interesa. La imagen visual, yo soy una maniática de la coherencia, de la coherencia visual de la marca, y creo que todo debe ir siempre en consonancia, y cuanto más coherente también da otra sensación también de profesionalidad, de más seriedad. Cuando tú ves que una persona, pues eso, todo va coherente, las facturas, incluso los documentos que te entreguen, la web, las redes, todo como que todo casa, como que da una sensación mejor también. Y obviamente para la web necesitas un logo, colores y tipos de letra. Y un poco un estilo de qué palo va tu marca, cómo es más moderno, más serio, más elegante, más divertido. Entonces eso también tienes que tenerlo claro. Y es importante también tener algunas pautas, porque por ejemplo el tema de los tipos de letra, a mí me pasa que los diseñadores gráficos me pasan la información y ponen la fuente puturru de y luego cuando voy a hacer la web digo, vale, pero es que esta fuente, ojo, porque si el cliente quiere usarla en la web le cuesta un pastizal. Entonces eso también... Bueno, a mí me preguntaron, a mí que... mis diseñadores sí que me preguntaron dónde tenía la web, les dije que en WordPress y entonces ya buscaron una letra para que yo pudiera utilizarla en WordPress de manera gratuita, que es la Montserrat, vamos, que a mí me Ahí gusta está. mucho, es muy sencilla, muy limpia, tal. Sí, Y entonces es ya, una habitual. claro, ya la hicieron por eso, porque lo primero que bueno, yo creo que un diseñador, o sea, un diseñador gráfico bueno
tiene que tener en cuenta también estas cosas, ¿no? Porque es lo que tú dices, no, una super letra muy bonita, pero luego de golpe y porrazo lo quieres poner ahí y no hay tu tía, pues no. Sí, no es que no haya tu tía, sino que a veces que requiere una licencia, entonces Eso, a lo claro. mejor tienen que pagar un extra muy, muy fuerte. A veces estamos hablando de cientos o Sí, miles de euros, sí. ¿sabes? O sea, es que hay fuentes muy caras. Nada, Pero ¿qué fuentes pasa? sencillas. Claro, no es cuestión de que sea más sencilla o menos sencilla, porque hay fuentes muy bonitas gratuitas. Sí. Entonces, eh, lo habitual es Google Fonts. A mí me Mm, gusta trabajar mucho con Google Fonts. Lo que pasa es que los que son diseñadores gráficos puros están en Adobe metidos y ellos, claro, ellos en su Adobe, como tienen su suscripción de Adobe, ahí tienen todas las fuentes habidas y por haber, un montón de fuentes, pero luego cuando esas las quieres utilizar no es lo mismo utilizarla en un logo que luego querer utilizarla en los títulos de la web, la fuente. Entonces, eso son cosas que también tienen que tenerse en cuenta y es importante. Y luego, como decíamos también, alojamiento. La web está en algún sitio puesta. No hace falta gastarse una pasta, depende también, decimos, obviamente, no es lo mismo alguien que va a tener un e-commerce que requiere un poco más de servidor que un blog sencillito o una web sencillita. Entonces, ahí es un poco también valorar qué tipo de web se va a tener y cuánto movimiento, cuánto tráfico. También en cuanto a tráfico, también hay una cosa que se llama la CDN, que sirve de un poco de intermediario y hay distintas cosas que hay que considerar ahí. También en función de dónde va a estar tus clientes. En teoría, cuanto más cerca de tus clientes el servidor, mejor, más cerca. Antes era muy habitual contratar en Estados Unidos los hosting porque eran muy baratos, pero claro, cruzar el charco los datos parece que no, pero tiene un retardo extra. Entonces, pues eso también hay que considerarlo. Con la CDN esto se mitiga porque hace un intermediario y hace que cargue más rápido desde más sitios del mundo. Entonces, eso también son extras a considerar, que si lo sabes, pues es más fácil configurarlo desde un primer momento. Y luego, pues también, como hemos dicho, si la vas a hacer tú o no, o quién te la va a hacer, o hasta qué punto, porque hay una serie hay una escala de puedo hacer yo todo, puedo coger una web que se llama de plantilla, que me la instalan y luego yo pues cargo los contenidos, pueden diseñarme todo, pueden hacerme una monopágina y luego yo me hago el resto, o sea, hay una escala para adaptarse un poco también a la situación de cada persona y de cada negocio y de cada presupuesto y de cada bolsillo, porque no todo el mundo pues, puede permitirse lo mismo dependiendo de cómo estés. Entonces eso, pero es una decisión que también hay un poco que tomar, o eso, a lo mejor delegas la web pero no delegas los textos, o delegas los textos pero coges una web de plantilla. Entonces ahí hay un poco que buscar la opción que le encaja un poco a cada uno. Para eso, pues también un asesoramiento también obviamente ayuda. Sí, no, oye, y aparte sabiendo que tienes ese recurso gratuito que es el checklist, pues ya sabéis todos, a iros a la web de Raquel, que luego os dejamos todos los datos y por lo menos es eso, ¿no? Tener un poco la orientación de qué necesito, porque no es llamar ahí a la puerta del diseñador web, hola, es que quiero una web, vale, ¿y tienes esto? No. Primero prepáralo. O pide asesoramiento, oye, dime qué necesito, Claro. me pongo a ello y luego ya pues ya te puedes poner a ello. O Claro, sea obviamente que, es mucho más rápido cuando vienen con todo ya. A ver, yo claro, no empiezo, yo hasta que no tienen todo, yo no empiezo. Eso para empezar. Y eso claro, casi cualquier diseñador, porque es que si no alargarlo, una es un agonía. retrabajo luego, porque luego vas haciendo cosas y tal. Sin embargo, cuando está todo, es que es mucho más rápido, mucho más ágil y mucho más rápido poder avanzar y tener la web enseguida, antes. Cuando no se tienen las cosas y va sobre la marcha, pues claro, se alarga y no puede ser. Aquí se trabaja con plazos y yo le doy fecha y para esa fecha tienen que tener todo. Si ya vienen con todo antes de contratar, maravilloso. Hay gente que me ha venido y me ha dicho, no, yo ya estoy trabajando con tu checklist y entonces ahora quiero contratar. Digo, vale, pues nada. Y entonces yo lo que hago es les doy una carpeta donde tienen luego para organizar toda la información que han preparado. Si habían trabajado la checklist, obviamente lo tienen mucho más fácil y lo hacen todo mucho más rápido y es muchísimo más ágil. Claro, mucho más conveniente. Muy bien. Claro.
¿Y qué acciones recomiendas que hagamos para mejorar el rendimiento de nuestra web? Que es un poco lo que hablábamos Claro, antes. sí, eso lo hemos comentado ya un poco antes. Sí. Limpieza de plugins, poner un plugin de caché. Bueno, yo en el blog tengo un montón de información. Yo en mi blog tengo muchísima información y tengo para tema de optimizar, tengo un apartado específico para optimizar web en WordPress donde hablo de todo esto. Genial. Las fuentes cargadas directamente en la web en vez de externas, porque si estás conectado, todo lo que sean conexiones externas de la web hacia afuera siempre va a ralentizar. Hay cosas que no podemos evitar. Si, como decía antes, el píxel de Facebook, pues hay quien me ha dicho, es que me dicen que el píxel de Facebook que lo quite. A ver, pero si tú vas a hacer publicidad lo necesitas, ¿cómo lo vas a quitar? No puedes quitar el píxel de Facebook. Entonces, pues eso hay que valorar un poco lo que se puede y lo que no se puede, y también no obsesionarnos con el tema de la velocidad de carga, sino buscar un equilibrio en lo que necesitamos que haga nuestra web y una velocidad razonable para nuestra web. También no es lo mismo, una e-commerce siempre va a ser un poco más lenta que otros tipos de web que no son e-commerce. Las e-commerce siempre, aunque tienen formas de optimizarla un poco más avanzadas, pero no tal. Lo que he dicho antes de la CDN, el GTmetrix te lo dice enseguida, te dice CDN. La CDN hace de intermediario, entonces hace una copia del contenido, de la mayor parte del contenido estático que se llama de tu web, lo copia en servidores por todo el mundo. Entonces cuando alguien entra, en vez de irse a tu servidor, se va al servidor de la CDN más cercano a consultar el contenido estático de tu web. Entonces es mucho más rápida la carga porque le llega mucho antes casi todo el contenido al navegador de la persona que está consultando, le llega mucho más rápido, y sobre todo si tienes visitas o potencialmente estás abierto a todo el mundo, pues es muy interesante esto. No es difícil de configurar, pero es una complejidad adicional porque hay que configurarlo a nivel de entre el dominio, o sea, hay que conectarlo entre el dominio y el servidor, hay que hacer esa conexión. El plugin de caché, como hemos dicho, las fuentes se pueden reducir incluso, o sea, todo se puede comprimir, las fuentes se pueden comprimir, las imágenes se pueden comprimir, la web se puede comprimir, con los plugins de caché se suele minimizar también lo que es el fichero en sí de la web, se reduce y se minifica. Quitar todo lo que no es importante en cada página, eso ya es más avanzado también, pero también se puede. Lo que decíamos de los plugins, pues es que tienes muchos plugins y todos los necesitas, vale, pero a lo mejor en esta parte no necesitas que este plugin se cargue, esto también se puede llegar a hacer. Entonces, por poderse, la optimización puedes estar siempre optimizando y siempre rascando ahí segunditos. ¿Vale la pena? Pues hasta cierto punto. Como decíamos, ahí hay que poner un poco un stop de decir, vale, sí, aquí va bien, no voy a seguir rascando porque no compensa. Claro. Entonces, ahí es ver un poco ese equilibrio. Pero el plugin de caché imprescindible y lo de las fuentes yo pienso que es mejor también. El no tenerlas externas, porque es de lo que más... Paradójicamente, las fuentes de Google que son de Google es una de las cosas que enseguida el Google PageSpeed te marca, te marca como problemático. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, oye, y ahí hay que tener cuidado porque hay temas que cargan muchas fuentes que no se están usando, por ejemplo, también. Eso también es a considerar. Vamos, que podemos ahí hacer virguerías, pero es lo que tú dices, tenemos que ver si compensa o no compensa, hasta cierto punto. ¿Hasta qué punto compensa? Lo ideal es que la web cargue en escritorio en menos de un segundo. Eso es lo ideal. En el móvil lo ideal también sería que cargara en un segundo, pero eso normalmente suele ser muy difícil. Entonces, que empiece a cargar antes de un segundo para que vean que pasa algo, que eso lo vemos, que pues empieza a cargar alguna parte y tal. No es lo mismo que se te quede en blanco totalmente y que estés esperando y digas, ¿y aquí qué pasa? A que veas que se empiezan a cargar cosas. No es lo mismo. Entonces, que empiecen a cargar cosas antes de un segundo y que la web esté cargada en unos 2, 3 en móvil es relativamente razonable. También tenemos que tener en cuenta, no es lo mismo obviamente un 3G que un 4G. O vivir en un pueblo como yo. Un 5G. Que algún día me llegará la fibra, espero. Claro, no, me refiero a la de datos, me refiero de... Da igual, porque aquí llegan los sí. datos de aquella manera. Hay veces que no llegan, hay veces que se nos pone 3G, otras veces 4G, luego si viene mucha gente, ¿no? En verano los pueblos pues se llenan, la España vaciada se llena
verano y se chupan Claro, obviamente no todo en es lo internet. mismo la carga en unas condiciones o en otras. Entonces, pues es que hay cosas que Yo a mí no si me puedes carga en un controlar. segundo ya, vamos, soy súper feliz. Porque ya te digo que Claro, aquí la velocidad de carga es de risa, o sea que yo por eso tampoco puedo ser muy objetiva en la velocidad de carga de mis cosas, porque lo mío sí que depende mucho de mi internet. claro. Pero claro, yo cuando vas a una ciudad que es totalmente diferente o tienes fibra en casa, ¿no? Cuando voy a casa de mi madre y Mm, tal, pues no tiene nada que ver. Claro, ahí yo claro. alucino la velocidad de todo. Pero bueno, eso ya son Está cosas claro. externas. ¿Y tú por qué Mm. crees que es importante contar con un diseñador web? Porque lo hemos dicho antes, que si no, a veces estás haciendo un gasto de tiempo que no te compensa. Y hay algo que he hablado varias veces ya también, que es el coste de oportunidad. Entonces, ¿qué pasa? Dices, no, sí, me la hago yo la web. Entonces, me la hago yo la web con las clientas que yo he visto que me han dicho al final, no, no, me la hago yo, aunque incluso decidan comprar la plantilla y ya me la rellenaré, yo lo que acabo viendo es que la mayor parte de las veces se demoran, pero se demoran, que te estoy hablando de año, de meses o de año, o de llegar al año y no haber hecho la web. ¿Por qué? Pues porque estás haciendo otras cosas, porque tal, porque no es lo tuyo, porque procrastineas y no lo hacen. Entonces, ese es el principal punto por el que creo que a muchos negocios, o sea, ya digo, si estamos hablando de algo que no es un negocio, pues bueno, también hay gente que por hobby me dice, oye, hazme un blog porque quiero escribir un blog, hazme un blog. Y porque les apetece y ya está, por proyecto personal, también lo hay. Pero cuando es un negocio, el tener la web un mes antes, un mes después, o un año antes y un año después, marca mucha diferencia. Es que, sobre todo una web bien hecha, o sea, si te la vas a hacer tú, a veces da un poco igual, vamos a ser aquí sinceros, a veces da un poco igual, porque si no has hecho toda la parte del SEO, toda la parte de optimizarla y también para que la conversión sea mejor y todo ese estudio y tal, a veces te va a dar un poco igual. Pero hay gente que sí, que se la hacen ellos solos, también hay de todo, también hay quien se la hace y arranca y funcionan, también lo hay. Pero hay mucha gente que eso, que se ponen y lo demoran y lo demoran y lo demoran y pasan los meses y pasan los meses y no la hacen. Entonces ahí hay que preguntarse, ¿qué podría estar yo ganando si tuviera ya la web hecha? Ya no es, jope, es que el coste de contratar a un diseñador que me haga la web es que es mucho. Digo, ya, bueno, pero ¿cuánto podrías estar tú ganando si tuvieras la web hecha ya, Es en vez de que, tenerla dentro de un año o de 6 meses? o sea, para ser profesional hay que contar con profesionales y es lo que hablábamos. Yo sí tengo que contratar a alguien, contrato a alguien, yo por lo menos, alguien que tenga eso, una web bien hecha, bien explicada, que entienda absolutamente todo, que en una persona que, pues eso, ¿no? Me da como más desconfianza, a no ser que la conozca, pero tienes que partir de la base Claro. de que, no sé, la primera impresión también cuenta mucho, ¿no? Entonces, para mí es imprescindible contar con profesionales para tener acabados profesionales. ¿Que te lo puedes hacer tú? Pues claro, que cuando Obviamente. empezamos todos nos lo tenemos que hacer todos nosotros. Lógico, yo también soy partidaria de que intentes tú probar las cosas porque también es una manera de que aprendas y sepas un poco cómo va, pero para aprender. Otra cosa es de cara a tener esos resultados profesionales. Eso tiene que ser con un profesional y no hay más. Claro, claro, ese es otro punto también. Hay veces que la gente dice, no, sí, sí, me la hago yo, pero claro, te la haces tú, acabas teniendo que aprender a crear una web, pero tu negocio no es crear webs. Claro, bueno, yo en mi caso es diferente porque como soy Sí, project bueno, manager, yo digo, sí que necesito saber cómo sí, funciona. me refiero a Claro, otras pero no, si personas, tú que a lo eres, mejor si vas a... haces joyas, yo qué sé, tú para qué necesitas saber cómo se hace. Sí que necesitas saber a lo mejor si tienes un blog, pues eso, ¿no? Cómo se sube un blog, Claro. cómo subir tus Sí, o si tienes productos. una tienda, los productos, claro, pero eso es Exacto, gestionar la web. Eso es, eso, pero no es yo eso hacerla. lo marco mucho la diferencia. Mm. Y de hecho, hay muchos diseñadores o hay gente que hace webs que acaba haciendo un curso para crearte tu propia web. Yo no, yo me niego. Yo tengo mi servicio de web básica que yo te la instalo. La parte técnica es que no te interesa. A mis clientas no les interesa la parte técnica de la web y la configuración del servidor y la configuración ya digo, del CDN, las DNS. Es que no les importa. Es que es una pérdida de tiempo para ellas dedicar energía mental en eso. No les sirve para nada. Entonces, le he dado vueltas muchas veces y he dicho, no, es que me niego, es que no les interesa.
es que ni instalar el WordPress, aunque sea darle un botón, entrar y darle un botón, es que no les tiene por qué interesar ni por qué importar. Y los plugins, pues 3/4 de lo mismo. Hay quien luego sí se anima, ya digo, y entra y ve y pone algún plugin o hace alguna cosa y tal, pero bueno, yo tengo cursos para gestionar la web, tengo uno de Divi y tengo otro de WordPress que les doy a mis clientas cuando cogen la web, cuando les doy la web, para que se puedan aprender a gestionarse, y si necesitan alguna cosa, pues se pueden echar un vistacito a ver al vídeo que corresponde, pues cómo se hacía esto, y entro y lo miro. Pero el crearse una web una misma, es que yo creo que no les interesa en absoluto. Toda la parte técnica es que es un mal gasto de tiempo tener que aprender toda esa parte cuando no es lo que te vas a dedicar. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues hay que aprender a gestionarla, exactamente. Bueno, pues nada, déjanos tus datos para eso, para poder ir al checklist que nos has dado, poder ir a tu blog para ver todos los artículos y aprender sobre posicionamiento, sobre rendimiento y todo esto, para contratarte, para ver un poco todo lo que ofreces, Vale, dónde te podemos pues encontrar. la web mía es taisa-designer.com, el email pues info@taisa-designer.com, y en redes estoy como Taisa Web Designer. En Instagram y en Facebook me pueden encontrar como Taisa Web Designer. Y pues nada, pues siempre estoy intentando dar consejitos y dar tips para mejorar la web. En el blog, por ejemplo, tengo un poco como tres ramas. Tengo la de qué necesitas para crear la web, para pues toda esta información básica y tal, para ampliarla, aparte de lo que tengo en la checklist. Luego tengo la parte de aumentar visitas y la parte de mejorar la web. Tengo esas 3 ramas en el blog en principio. Y luego pues un montón de información de email marketing, cómo empezar con email marketing, tema de la adaptación legal de la web, la optimización de velocidad, todo eso lo tengo en el blog ya. Muy bien. Y luego pues nada, servicios, pues como he dicho, tengo uno básico de web con plantilla, que incluye los cursos para quien quiere empezar, pero no tiene tanto presupuesto, pues pueda empezar con una web más sencilla y pues cargarse los contenidos una misma con las indicaciones que le doy yo. Le doy una checklist de paso a paso todo lo que tiene que terminar de configurar por su cuenta, y los cursos para que luego sepa montarse las páginas con la plantilla. Y luego pues el servicio ya de que yo me encargo de todo lo posible, y también colaboro con profesionales, con copywriters, con diseñadores gráficos para el branding, traductores incluso, porque tengo muchos clientes que tienen webs de varios idiomas. Entonces pues tengo un equipo de colaboradores con el que trabajo para dar un servicio lo más completo posible. Buenísimo. Pues nada, yo dejaré todo en las notas del podcast para que podáis encontrar a Raquel. Y bueno, para eso, si tenéis dudas o consultas, poder poneros en contacto con ella. Y bueno, pues muchas gracias, porque creo que nos has aclarado un montón de cosas. Creo que ahora, ¿no? Si tienes que hacer tu web, ya por lo menos tenemos claro dónde tenemos que ir. Primero, a descargarnos el recurso gratuito del checklist. Este es el primer paso que debéis hacer. Y eso, consultar el blog y tal, y eso, pedirle consejo a Raquel para que os ayude, que bueno, además es una gran profesional y eso, tiene una red de colaboradores, o sea que ya lo tenéis todo hecho ahí. Pues nada, Raquel, muchísimas gracias por haber participado en el podcast, y nada, que ha sido un placer aprender todo lo que hemos aprendido contigo. Pues gracias a ti también por darme este espacio. Bueno, un besito, chao. Muy bien, chao. Espero que hayas aprendido y disfrutado a partes iguales, y si te ha gustado, me encantaría que te suscribieras a mi canal y que me dejaras una reseña. Y si conoces a alguien a quien le puede ayudar mi podcast, no dudes en compartirlo, para que otras emprendedoras puedan recibir contenido de valor. Además, en mi web tienes un apartado de recursos gratuitos donde puedes conseguir gratis el paso a paso para escalar tu negocio, una checklist para auditar tu proyecto, las 100 herramientas digitales que necesitas para tu negocio online y una wiki con tutorial para tener tu negocio organizado. También recibirás mi newsletter Disfruta del viaje, en la que te compartiré los secretos y trucos que necesitas para sacar adelante tu negocio. Recibirás regalos sorpresa y te enterarás antes que nadie de todas mis novedades. Te espero la semana que viene para seguir conociendo de primera mano todos los secretos que se esconden detrás de los negocios digitales. ¡Hasta la próxima!